que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, me amó hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre, la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor que Él dio su vida por Mis hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Es un placer, mis hermanos, poder estar con ustedes en este jueves compartiéndole la palabra del Señor. Vamos a hacer un pequeño receso. Hoy no vamos a hablar acerca de Apocalipsis. Hoy vamos a seguir con el estudio de los Salmos. Y quiera el Señor, mis hermanos, de verdad, quiera el Señor usar su palabra para hablar a nuestros corazones más que pretender ser un ejercicio académico. Lo que vamos a hacer hoy sea un ejercicio para nuestra alma, sea un ejercicio para nuestro corazón. De hecho, por la naturaleza misma de los salmos, mis hermanos, los salmos son poesías hebreas que van dirigidas directo al corazón y a la mente del ser humano. Así que ojalá, mis hermanos, confiamos en el Señor, quiera el Señor
usar este tiempo para confrontar nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones y bueno, para orientar nuestras vidas en cuanto a algunas cosas. Así que, mis hermanos, quisiera que me acompañaran al libro de los Salmos, capítulo 6. Salmos, capítulo 6. Yo espero que estén allí. Voy a esperar un ratico para que alcancen a encontrar la cita. Salmos, capítulo 6. Mis hermanos, de verdad que les extrañamos muchísimo. Les extraño mucho en lo personal, con mi familia. Les extrañamos mucho, mucho, mis hermanos. Y quisiera, cuánto me hubiera gustado que estuviéramos en la iglesia, mis hermanos, para que ustedes pudieran acompañarme también en la lectura, un versículo cada uno. Pero bueno, voy a leerlo y espero que ustedes me acompañen allí desde sus casas en su lectura y podamos ser edificados en esta noche. Dice la palabra lo siguiente: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Verso 6. Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Mis hermanos, el Señor añada bendición a su palabra. Quisiera que me acompañaran desde sus casas a poder orar al Señor y colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias. Padre, gracias te damos en esta noche por tu fidelidad. Gracias te damos por tu gran amor. Padre, venimos delante de ti, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Padre, implorándote para que tú hables a nuestros corazones, implorándote, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Señor, tú conoces mi gran debilidad, mis grandes falencias, Señor, pero Padre amado, Padre bueno, permíteme y permítenos ver tu gloria, aún por encima de las debilidades del predicador, aún por encima de las falencias, de la deficiencia del predicador, sea tu espíritu obrando, asistiendo mi vida de una manera poderosa, de una manera especial. Señor, dame gracia, dame sabiduría, Señor, dame claridad para poder expresar tus verdades, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame en tu gracia, que no sea yo, sino tú hablando a través de tu palabra, a través de mi vida. Señor, habla a nuestros corazones. Padre, que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra, Señor, que tu palabra redarguya nuestros corazones en esta noche, Padre amado. Tú obres poderosamente. Padre, yo pido que puedas levantar al caído, que puedas restaurar lo que está dañado, Señor amado, que aún tú puedas salvar al perdido, bendito Rey. Padre, gracias, gracias te doy. Obra poderosamente, obra en cada hermano que me escucha, que ha de escuchar esta palabra, Señor, cada amigo, obra poderosamente, Señor, Padre del cielo, aunque no sea
Señor, hoy, Padre del cielo, quizás más adelante, bendito Dios, alguien pueda escuchar esta palabra. Tú obres poderosamente conforme a tu gran misericordia, conforme a tu poder, conforme a tu sabiduría, bendito Rey. Padre, en tus manos coloco mi vida y la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la Biblia nos enseña y nos deja ver que toda la palabra, o mejor dicho, toda la Biblia es palabra de Dios. Todos los 66 libros de la Biblia son palabras de Dios. Todos, mis hermanos, sin excepción, todo el contenido de la Biblia es palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, capacitado para toda buena obra. Toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. No por eso, mis hermanos, no por eso la Biblia es solo la palabra de Dios para la gente. Escuchen bien, no porque toda la Biblia sea inspirada por Dios, no por eso, mis hermanos, todas las palabras que están en las Escrituras son palabras de Dios para la gente. No, mis hermanos, la Biblia también contiene palabras dirigidas a Dios o que se refieren o sobre Dios o que se refieren a Dios. De hecho, el libro de los Salmos, mis hermanos, se caracteriza por ser un libro que en su mayoría, escuchen bien, el libro de los Salmos se caracteriza por ser un libro que en su mayoría se dirige a Dios. Dicho de otra manera, el contenido de los Salmos está lleno de expresiones dirigidas hacia Dios. De hecho, el libro de los Salmos casi todos son cánticos y oraciones. Mis hermanos, y los cánticos y las oraciones eran medios en el libro de los Salmos, medios que el pueblo usaba para dirigirse a Dios. Y de hecho no solamente se usaba pasado, también se usa en la actualidad por el pueblo de Dios. La oración y los cánticos, la alabanza, los himnos, mis hermanos, siguen siendo medios para dirigirnos a Dios. A lo que los quiero llevar, mis hermanos, es que la Biblia no solamente contiene palabras de Dios dirigidas al hombre o a la gente, como le querramos llamar. La Biblia también contiene palabras que se refieren a Dios o dirigidas a Dios. Así que los salmos son de gran beneficio para el creyente que busca ayuda en la Biblia al expresar alegrías. En los salmos vemos alegrías, mis hermanos, como algunos se dirigen a Dios, como salmistas se dirigen a Dios con alegrías, con gozo, otros se dirigen con tristeza, para que vean, mis hermanos, que en un sentido, como hijos de Dios, no está mal dirigirnos a Dios con tristeza, aunque ese no debe ser la constante en nuestra vida como creyentes, pues estamos en el Dios que es el Dios de todo gozo, de toda alegría. En los salmos también vemos expresiones de éxitos, fracasos, esperanzas, pesares e incluso enojos. O sea, hay muchos sentimientos en el libro de los Salmos, muchas maneras de dirigirse a Dios en el libro de los Salmos. Muchas maneras, mis hermanos. Muchas maneras. Si tú quieres de pronto tener un indicio o una orientación de cómo debes dirigirte a Dios cuando estés enojado o qué debes hacer cuando estés enojado, hay unos salmos en la Biblia que se llaman salmos imprecatorios. Mis hermanos, esos salmos funcionan como para canalizar nuestro enojo. Esos salmos funcionan de esa manera. No es una luz verde para expresar nuestra rabia, nuestro enojo, no. Esos sirven para canalizar nuestro enojo. Y de igual manera hay muchos sentimientos que vemos en los salmos, muchas maneras de dirigirnos a Dios que vemos en los salmos que nos pueden servir en nuestra vida práctica.
Así que con eso en mente, mis hermanos, quisiera llevarlos al libro, quisiera que entremos al estudio del capítulo 6. Hay un título que aparece arriba en negrilla, en la Reina Valera, creo que en las Américas también aparece, la Nueva Traducción Viviente también aparece, dice oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Así que lo primero que debemos decir en cuanto al Salmo, mis hermanos, es que es una oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Así que, ¿qué es lo primero que debemos decir en cuanto al Salmo capítulo 6? Que es una oración por misericordia en medio de la prueba. Lo segundo que debemos decir en cuanto al Salmo, en cuanto a este Salmo capítulo 6, es que es conocido teológicamente como un salmo penitente o penitencial. ¿Cómo es conocido este salmo teológicamente? Como un salmo penitente o penitencial, es decir, es un salmo de confesión y humillación. Y mis hermanos, donde hay confesión, donde hay humillación, ¿qué se imaginan que está detrás de una confesión? Por obvias razones, pecado, mis hermanos, pecado, maldad, ofensa contra Dios. Así que este salmo, detrás del sentimiento que expresa este salmo, va a haber un pecado. ¿De quién? ¿De quién es este salmo? Este es un salmo de David. Mis hermanos, no nos dice, el texto, de hecho el pasaje, no nos dice cuál era el pecado per se o propiamente dicho. No nos dice el texto, mis hermanos. Sin embargo, pudiéramos asumir, o el texto nos deja, por implicación nos permite ver, mis hermanos, que había pecado en la vida de David. Miren lo que dice el versículo 1. Al músico principal en Niginob, sobre Seminit, no, palabras difíciles, Salmo de David. Y miren lo que dice David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Mis hermanos, ¿por qué usted cree, mis hermanos, que David se está dirigiendo a Dios? Porque el destinatario de este salmo, ¿quién es, mis hermanos? Es Dios. Dios, es a Dios a quien va dirigido este salmo. Por eso le decía que el libro de los salmos en su mayoría contiene palabras dirigidas a Dios. Eso no quiere decir que no sea palabra de Dios para nosotros, también es palabra de Dios para nosotros. Pero particularmente, mis hermanos, estas son palabras que van dirigidas a Dios. Dios es el destinatario. David se está dirigiendo a Dios. Y miren lo que dice: no me reprenda, Jehová, no me reprendas en tu enojo. La pregunta es, mis hermanos, ¿por qué David en estas palabras asume que Dios está enojado? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Será que David había pecado? Yo creo que por ahí va el asunto, mis hermanos. Como les digo, el texto no nos dice cuál era el pecado propiamente dicho, pero por estas palabras, mis hermanos, por implicación, podemos decir que David había pecado contra Dios. Por eso él dice: no me reprendas en tu enojo. No me reprendas en tu enojo. Cuando nosotros pecamos contra Dios, por lo general, mis hermanos, lo primero que pensamos es que Dios está enojado con nosotros, por lo general. Y mucho más, mis hermanos, pensamos que Dios está enojado con nosotros cuando entramos en una disciplina divina, en un castigo divino, como vamos a ver en el cual entró David, o en el cual se encontraba David. Cuando entramos en ese castigo, por lo general nosotros pensamos que Dios está enojado, Dios está irado con nosotros, y después vamos a decir algo bien interesante al respecto. Miren nuevamente: Jehová, no me reprendas en tu enojo. Es la oración de David, mis hermanos. David había pecado, había ofendido a Dios, no sabemos cuál era el pecado, pero él ahora se dirige a Dios y le dice:
Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. No me castigues con tu ira. Aplicación, mis hermanos. ¿Puede Dios reprender a sus hijos? Y aquí hay algo bien interesante. ¿Puede Dios reprender a sus hijos, mis hermanos? Escuchen las palabras que estoy usando. ¿Puede Dios reprender a sus hijos? Por supuesto que sí. Miren lo que dice el libro de Hebreos, y vamos allí rápidamente. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos capítulo 12. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice lo siguiente. Porque el Señor al que ama, escuchen bien mis hermanos, el Señor al que ¿qué? Al que ama. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a ¿quién? ¿Al bastardo? ¿Al que no es hijo? No. Y azota a todo el que recibe por hijo. Voy a repetir este versículo porque más adelante vamos a ver algo bien interesante. Porque el Señor al que ama, palabra clave, al que ama, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que Dios sí puede reprender a sus hijos. Dios sí puede reprender a sus hijos. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Hablándole a la iglesia de la Odisea, miren lo que dice el Señor a la iglesia de la Odisea, le dice lo siguiente. Perdón. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? Palabra clave, no se les olvide. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, Dios le dice a esa iglesia, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que por supuesto, mis hermanos, que Dios castiga a sus hijos, Dios reprende, Dios disciplina a sus hijos cuando nosotros como hijos de Él caemos en algún pecado, nos estamos yendo por un camino que no es agradable delante de Dios, mis hermanos. En ocasiones Dios tiene que usar su disciplina, Dios tiene que usar su reprensión para atraernos hacia Él, para llamarnos hacia Él, para que reconozcamos, mis hermanos, que hemos ofendido a Él y que no hay un mejor lugar que estar en Él. Pero hay algo bien interesante en lo que estamos viendo en el libro de los Salmos, porque miren lo que dice David, y por eso les hacía hincapié en la palabra amor. Miren lo que dice David, versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu ¿qué? En tu enojo. Y luego dice, ni me castigues con tu ¿qué? Con tu ira. Mis hermanos, es claro por las escrituras, si hay algo que podemos ver en las escrituras, es que la Biblia es una revelación progresiva. Como decimos en la costa, no vemos una revelación que fue dada de un solo cabullazo, como decimos en la costa. Mis hermanos, no fue dada así de una, no. La revelación fue dada poco a poco. Así que los autores del Nuevo Testamento, con toda seguridad, pensando en una revelación progresiva, tenían más luz que los del Antiguo Testamento. Lo que ellos veían como una sombra, mis hermanos, los del Nuevo Testamento lo veían claro, y de hecho nosotros también tenemos mucha más luz porque tenemos ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que, mis hermanos, la obra de Cristo, escuchen bien, la obra de Cristo no era clara para David, mis hermanos. Esto me parece glorioso, no era clara para David. Por eso él dice, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Pero mis hermanos, cuando nosotros vemos
todo el panorama completo, cuando nosotros vemos después de la cruz, mis hermanos, con toda tranquilidad, con toda seguridad, podemos decir que el que fue castigado, que el que recibió ese enojo del cual temía David, el que recibió esa ira del cual temía David, ¿sabes quién fue? Jesucristo, el que tomó la culpa nuestra, el que tomó nuestra maldad, el que tomó nuestro pecado en la cruz del Calvario, fue Cristo. Quiero leerte rápidamente Isaías 53. Miren lo que dice. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién fue herido? ¿Quién fue azotado, mis hermanos? Cristo. Isaías 53 está hablando del siervo sufriente, y el siervo sufriente es el Cristo de la gloria, el Cristo que recibió la ira, el Cristo que se hizo propiciación, el Cristo que recibió la ira del Padre por nosotros. Él recibió la ira por nosotros, mis hermanos. Él recibió la ira por nosotros, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cristo recibió la ira. David no tenía esa luz, mis hermanos. David no podía ver claramente después de la cruz, pero nosotros sí podemos ver después de la cruz con toda tranquilidad. Podemos decir que el que recibió la ira del ofendido, el que recibió la ira del Padre, fue Cristo en la cruz del Calvario. Pregunta, ¿quiere decir eso, mis hermanos, que Dios no te va a reprender por tu pecado? No, pero hay algo glorioso. Dios no te reprende en su ira, porque su ira cayó sobre Cristo. Dios te reprende en su amor. ¿Recuerdan la palabra clave de Hebreos? La palabra amor. ¿Recuerdan la palabra clave de Apocalipsis? La palabra amor que está dentro del contexto de la disciplina, mis hermanos. Dios te reprende en su amor. Ya Dios no te reprende en su ira, porque su ira cayó sobre Cristo. Ya Dios no te reprende en su enojo, porque su enojo cayó sobre Cristo. Ahora Dios nos reprende en su amor. ¿Quiere decir eso que la reprensión de Dios sea fácil? No, mis hermanos, no, no. Incluso puede ser muy dura, pero eso puede ser un gran aliciente para nuestro corazón. Saber que como hijos de Dios, Dios no nos reprende en su ira, sino que Dios nos reprende en su amor. Y mira, te voy a leer un comentario de un hombre llamado David. Él dice lo siguiente, hablando del enojo y de la ira, él dice: al vivir antes de la obra terminada de Jesús, David tenía menos certeza sobre su posición con Dios. De este lado de la cruz sabemos que todo el enojo que Dios tiene hacia nosotros fue derramado en Jesús en la cruz. Dios castiga al creyente por su amor de corrección y no por su enojo. Interesante, mis hermanos, interesante. Miren lo que dice un autor muy conocido para muchos que me escuchan, llamado Spurgeon, que me parece también muy interesante. Hablando de la ira, hablando del enojo, hablando de este verso, él dice lo siguiente: así que podemos orar que los castigos de nuestro Dios de gracia, si es que no son del todo removidos, al menos sean endulzados por la conciencia de que no están por enojo, sino por su dulce pacto de amor. Glorioso, mis hermanos, glorioso. Esos castigos, y ahorita va a venir la reprensión, pero mis hermanos, esos castigos que están allí, dice Spurgeon, que por lo menos sean endulzados con una conciencia clara, una conciencia tranquila en el Señor, que entiendan
mis hermanos, que esos juicios están allí no por enojo, no por enojo, mis hermanos, sino por su dulce pacto de amor, mis hermanos, sino por amor. Y eso es importante. Mis hermanos, en un momento, un hombre llamado Lutero, aun cuando no era creyente, él no entendía esto, mis hermanos. Él pensaba que Dios estaba airado todo el tiempo contra él. Y bueno, y de hecho en cierto sentido tenía razón porque era un no creyente. Y el salmista dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Pero él solamente tenía esa idea de Dios, de un Dios airado, enfurecido contra él. Pero cuando él llegó al Evangelio, cuando llegó al libro de Romanos, mis hermanos, se dio cuenta que la justicia que estaba en el libro de Romanos era la justicia de Cristo, la justicia que necesita el pecador para ser acepto delante del Padre. Mis hermanos, esa ira que debería haber sido derramada sobre nosotros, en realidad fue derramada sobre Cristo. Así que ya así que ya el Padre no nos castiga en su enojo, no nos castiga en su ira, nos castiga en su amor. Y eso es importante, mis hermanos, que lo entendamos. Versículo 2. Ten misericordia de mí, dice David. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mis hermanos, no siempre una enfermedad es causa del pecado de alguien, pero en ocasiones Dios permite enfermedades por causa del pecado, mis hermanos, no siempre, como les digo, no siempre. Y al parecer, mis hermanos, David estaba pasando por un quebranto físico, según lo que deja ver el versículo. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Tremendo, mis hermanos, lo que estaba pasando David. Quizás en nuestra época, bueno, no sabemos cuál era la enfermedad, no sabemos cuál era el quebranto físico de David, ni siquiera, o no sabemos si quizás el pecado, los sentimientos estaban tan afectados que terminó también su cuerpo siendo también afectado como puede pasar, mis hermanos. A veces estamos tan mal emocionalmente que terminamos enfermándonos físicamente. No lo sabemos a ciencia cierta, mis hermanos, pero tuvo que ser algo bien fuerte, tuvo que ser algo que turbaba el corazón de David de una manera impresionante. El Señor nos ayude. Pero en medio de este castigo, mis hermanos, en medio de esta prueba, en medio de esta reprensión divina contra David, David hace algo interesante. Dice, acude a Dios por misericordia. Él dice, ten misericordia de mí, oh Jehová. Mis hermanos, en tiempos de prueba, en tiempos de dificultad, en tiempos de reprensión, no debemos huir de Dios. ¿Saben qué hace a veces el enemigo? ¿Qué le mete el enemigo? ¿Qué nos dice nuestro pecado a nuestra mente cuando estamos en medio del pecado, cuando hemos ofendido a Dios? A veces lo que menos quiere el hombre que ha pecado, la mujer que ha pecado, es ir a Dios en busca de misericordia. A veces lo que quiere es huir de Dios, alejarse de Dios, irse atrás a veces en el caso de algunos. Pero no es la idea, mis hermanos, no es lo que el Señor quiere que hagamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Eso no fue lo que hizo David. David en medio de la prueba, en medio de que sentía el enojo de Dios, que incluso eso agrava más el asunto, porque David sentía que Dios estaba enojado contra él. Él asumía que Dios estaba enojado. Y ahorita vamos a ver un versículo bien interesante. Pero él acude a la misericordia de Dios y le dice, Señor Jehová, ten misericordia de mí. Qué bueno, mis hermanos, que en medio de la prueba, que en medio del castigo no huyamos de Dios, sino que podamos correr al trono de la gracia,
para alcanzar el oportuno socorro de nuestras almas, que podamos acudir a Dios y decirle, Señor, he pecado contra ti, te he ofendido, no solamente te he ofendido a ti, he ofendido a mi familia, he ofendido a varias personas, perdóname, Señor, y ten misericordia de mí. No olvidemos que este salmo es un salmo de penitencia o penitencial, un salmo de confesión, un salmo de humillación, y la humillación y la confesión involucran pecados, pecados que deben ser confesados delante de Dios, pecados que debemos humillarnos buscando la misericordia de Dios. Pero quiero hacer un apunte pastoral, no tanto hermenéutico o ni exegético, sino un apunte pastoral en cuanto a este punto. Mis hermanos, y el apunte pastoral es el siguiente: cuando estés pasando por esta dificultad, has pecado contra Dios, sientes que Dios está castigándote, reprendiéndote, no luches solo con tu pecado, mi hermano, mi hermana, no luches solo con tu pecado. Tienes a un hermano, acércate a él. Ya lo has confesado delante de Dios. La Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero no solamente confiésalo delante de Dios, pídele perdón a Dios, que está muy bien, sino que también busca ayuda en un hermano maduro, incluso en tu pastor, ya sea Edgar, a mí. Llámanos, mi hermano, mi hermana, si estás pasando por esa situación, llámanos. Llámanos, si no tienes el número, búscalo en el grupo. Escríbenos, pastor, mi hermano, estoy pasando esta situación, he pecado contra Dios, estoy viviendo esto. Ayúdenme, mis hermanos, y lo haremos con todo el amor en el Señor. Trataremos de ayudarle, trataremos de restaurarle, de llevarles al Señor con la ayuda de Él mismo. Pero háganlo, mis hermanos, no se queden luchando con el pecado ustedes solos. Busquen ayuda en otros hermanos maduros. Ese es el apunte pastoral, versículo 3. Miren lo que dice David. David no solamente estaba mal físicamente, sino que emocionalmente estaba destrozado. Miren lo que hace el pecado, mis hermanos. Definitivamente el pecado no hace nada bueno en nosotros. Hace todo lo malo en nosotros, nos destruye, nos destroza, nos vuelve nada, nos aleja de Dios. Mis hermanos, el consejo del Señor en su palabra es que huyamos del pecado, y la manera de huir del pecado es una sola: huir a los pies de Cristo, el único que nos puede guardar, el único que nos puede librar, el único que nos puede seguir ayudando a perseverar en la santificación, que es en Cristo. Él es el único, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 3. Mi alma también está muy turbada. Miren la palabra muy. No dice turbada, mis hermanos. Dice mi alma también. Ya habló en el versículo anterior habló del qué? De su cuerpo. Pero en el versículo 3, físicamente estaba vuelto nada, mis hermanos. Pero emocionalmente David también estaba vuelto nada, estaba destrozado. Por eso dice, mi alma también está muy turbada. Tremendo, mis hermanos. Ayer tuve la oportunidad, mis hermanos, en la gracia del Señor, me llamó un joven, no es de nuestra iglesia, Me llamó un joven muy turbado, mis hermanos, muy turbado por su pecado. Había pecado contra el Señor. Muy turbado, mis hermanos. Duramos aproximadamente casi 2 horas hablando con este joven. Y este joven lloraba de una manera impresionante, mis hermanos. La manera, se sentía muy mal, se sentía turbado porque había ofendido a Dios, porque había pecado contra Dios. Pero aún en medio de eso, él seguía luchando, mis hermanos. Él seguía luchando con su pecado. Bueno, David estaba muy turbado. Mi alma también está muy turbada, y allí es donde les digo, mis hermanos, no se queden luchando solos. Llamen a alguien, busquen la ayuda del Señor, por supuesto, en oración todo el tiempo, en la palabra todo el tiempo, pero busquen la ayuda de un hermano, de una hermana sabia en el Señor. David decía, mi alma también está muy turbada.
¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Miren cómo expresa este verso la Nueva Traducción Viviente o la NTV. Dice, mi corazón está angustiado. Y está en interrogación lo siguiente. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Duro, mis hermanos, en esas palabras vemos el anhelo de David. Pero no, más bien el anhelo, no quiero cambiar las palabras. Más bien vemos el desespero de David por ser restaurado, por salir de esa prueba, por salir de esa angustia, por salir de ese castigo, por salir de esa reprensión. Mis hermanos, parece algo masoquista, pero pareciera, mis hermanos, pareciera que a algunos les gusta estar dentro del castigo, dentro de la reprensión. Pareciera que algunos no quieren buscar, no anhelan lo que anhelaba David. Miren lo que dice al final, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta, Señor? ¿Cuántos días, cuánto tiempo falta para que me restaures, para que me levantes, para que restaures mi vida, obres en mi corazón? ¿Cuánto falta? Mis hermanos, pregunta, ¿anhelas tú lo que el salmista David anhelaba en medio del castigo, en medio de la reprensión? ¿Lo anhelas tú, mi hermano, mi hermana? David estaba desesperado. David ya no aguantaba más y le decía al Señor cuánto falta. Mis hermanos, le decía yo a este joven ayer, le decía a mi hermano, un poquito más. No vuelvas atrás, por favor, no vuelvas atrás. Sigue con el Señor, pídele perdón, arrepiéntete. No vuelvas atrás. Y le decía un poquito más, mi hermano, de lucha contra el pecado, un poquito más. Y aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores y estaremos con Él por toda la eternidad. Un poquito más, mi hermano, mi hermana, persevera en el Señor. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de Él. No mires hacia atrás, mira hacia Cristo, mira hacia la meta que es Cristo, mira hacia adelante. No perseveres en tu pecado porque lo que deja ver eso es que no eres hijo, hija de Dios. Busca la misericordia de Dios, busca el perdón de Dios, confiesa tu pecado, pídele perdón al Señor, busca el auxilio del Señor, la ayuda del Señor, mi hermano, mi hermana. Mi alma también está muy turbada, y tú, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Mi corazón está angustiado, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Mis hermanos, ya sea con desespero, con anhelo, con deseo, pero por favor desea la restauración del Señor y no solamente deséala, busca la restauración del Señor. No te quedes allí, ve al trono de la gracia y persevera, porque el Señor nos ha llamado, mis hermanos, para vivir vidas cambiadas, vidas diferentes, vidas transformadas, vidas de testimonio. Verso 4. Dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Miren la palabrita, la primera palabra que aparece en nuestro versículo 4 es vuélvete. Pregunta, ¿por qué ustedes creen que David comienza con esa expresión, mis hermanos? ¿Será que David pensaba que Dios estaba cerca? Si David pensaba que Dios estaba cerca, no tiene sentido que haya dicho vuélvete. No tiene sentido, mis hermanos. Para nada tiene sentido. Pero lo que nos deja ver la palabra vuélvete, mis hermanos, es que David sentía que Dios estaba distante. Y si algo, mis hermanos, si hay un sentimiento que experimenta
que experimentamos nosotros como hijos de Dios cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, es que sentimos que Dios está distante. Pero mis hermanos, cuando sintamos esto, podemos hacer lo mismo que hacía David. Como les dije al principio, aquí en los Salmos vamos a encontrar expresiones que orientan nuestras vidas en la manera de cómo debemos dirigirnos a Dios, aún en situaciones pecaminosas como la que estamos viendo en el capítulo 6. Mis hermanos, cuando sintamos esto, digámosle al Señor, vuélvete. Vuélvete, Señor, porque te siento distante, porque no siento tu presencia como la sentía antes, no siento tu poder en mi vida como lo sentía antes. Vuélvete a mí, vuélvete, Señor. Imploremos esas palabras también. Pero David no solamente dice eso, mis hermanos, también dice, sálvame por tu misericordia. Wow, eso me parece glorioso. ¿Saben qué, mis hermanos? ¿Saben qué está reconociendo David con esas palabras? Que David no se merece el perdón de Dios como tú ni yo nos merecemos el perdón de Dios. Si el Señor nos perdona es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no porque lo merezcamos. Mi amigo, si tú me estás escuchando, no eres creyente, tú no te mereces el perdón de Dios. Tienes que apelar a la misericordia de Dios como lo está haciendo David. David dice, sálvame por tu misericordia. David no dice, sálvame porque yo lo merezco. Sálvame porque no fue tan grave la situación. No, el pecado cualquiera sea es grave. Y es grave porque es un pecado contra Dios. Por eso es grave. Contra un Dios grande, contra un Dios 3 veces santo. David no apela a él. David no apela en nada de él para buscar la misericordia de él. David no se merecía la misericordia. Al contrario, David se merecía juicio. David se merecía la ira de Dios, al igual que tú y yo nos merecíamos la ira de Dios. Mis hermanos, si estamos aquí en sus caminos, si tú estás allí en tu casa sentado escuchando la palabra, solo es por la misericordia de Dios. Solo es por la gracia infinita de Dios, no por nada que hayas hecho. Hablando de la elección en el capítulo 9 de Romanos, Pablo dice, no es del que corre ni del que se afana, sino de quien Dios quiere tener misericordia. Mis hermanos, Dios quiso tener misericordia de nosotros. Y a esa misericordia es a la que está apelando David en su pecado. Mis hermanos, ¿a qué puedes apelar tú? Cuando hay un caso en el tribunal, los abogados, defensores tienen una serie de reglas a las cuales pueden apelar para ganar el caso. Mis hermanos, en este caso no son reglas, es un atributo al que tú puedes apelar y es un atributo de Dios llamado la misericordia, al que tú puedes apelar para poder salir de la condición paupérrima quizás en la que te encuentras. Acude, apela a la misericordia de Dios como lo hizo David. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y esa palabra sálvame en este verso tiene la connotación de restauración, de ayuda, de auxilio, de que Dios obre de una manera especial en la vida, en la restauración de David. Versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Mis hermanos, cuando yo leí este versículo yo dije, wow, tremendo. O sea, lo que vivió David, la manera en que lo afectó su pecado tuvo que ser impresionante, mis hermanos, para que David pensara en la muerte, para que David hiciera mención de la muerte en este contexto, mis hermanos, es porque el asunto tuvo que ser serio.
Mis hermanos, y no quiero decir o darles a entender que el pecado de David pudo ser más grave que cualquiera de nosotros, no. Más bien quizás sea la sensibilidad que tenía David, que vio el pecado como lo es, como debemos verlo todo, grave delante de Dios. Grave delante de Dios, mis hermanos. Dios nos dé sensibilidad, porque pudiéramos pensar, no, ese pecado tuvo que ser grande, aunque el texto no lo dice, tuvo que ser algo muy, muy grave. No lo sabemos, mis hermanos. No lo sabemos. Como en otros casos nos lo dice el pecado con esta mujer. No, en este caso no nos dice qué pecado es. Pero cualquier pecado es grave. Dios nos dé sensibilidad para ver la gravedad del pecado. Para ver contra quién estamos pecando, mis hermanos. David veía su pecado grave. Nuestro pecado también es grave. Y como les digo, si bien es cierto ya Dios no nos castiga en su ira, en su enojo, como hijos de Él, ya nuestra posición es diferente, pero Dios sí nos reprende, sí nos castiga en su amor, como lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 6 y Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Así que mis hermanos, quiera Dios obrar en nuestros corazones de una manera poderosa, porque en la muerte no hay memoria de ti. Pareciera que David estuviera pensando que la enfermedad que estaba viviendo en el versículo anterior, en los versículos anteriores, la turbación que tenía en su corazón, pareciera que David estuviera pensando que lo iba a llevar a la muerte. Pareciera eso, mis hermanos, por estas palabras, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Miren la angustia de David, mis hermanos. ¿Quién te alabará? Miren cómo expresa este verso la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Eso no quiere decir, mis hermanos, que el texto nos esté enseñando que no hay vida después de la muerte. No. Eso no es lo que está diciendo el texto, mis hermanos. De hecho, un apunte exegético en cuanto a esto. Los salmos, mis hermanos, de hecho no fueron escritos para fundamentar doctrina, no. No, son más devocionales. Aunque son aplicativos, claro. Debemos hacer hermenéutica, aplicaciones de eso, por supuesto que sí. Pero establecer alguna doctrina, no. El género del libro no nos permite, mis hermanos, hacer eso. No nos permite hacer eso. No es igual que leer una carta de Pablo donde sí podemos establecer una doctrina. No es igual leer una carta de Pablo que leer los salmos. No, por su género, por su naturaleza misma es diferente. Pero miren lo que dice Spurgeon para dejarlos un poco más tranquilos en cuanto al significado del texto. Me parece oportuno lo que dice Spurgeon en cuanto al versículo 5. Él dice, los cementerios son lugares silenciosos. Las tumbas del sepulcro no retumban con cánticos. La tierra húmeda cubre bocas mudas. Más bien no se está refiriendo a la vida después de la muerte de David, sino a la condición de esa persona que está en el cementerio. Y David estaba preocupado en gran manera por su situación que llega a tal extremo, mis hermanos. Versículo 6, y voy a mirar cómo voy de tiempo, me quedan 8 minuticos, dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Vuelvo al género del libro. Es un género poético, es poesía hebrea, mis hermanos. Así que no podemos imaginarnos la camita de David anegada, inundada de lágrimas, porque eso no es lo que nos está diciendo el texto. Si esas palabras las encontráramos en una carta de Pablo, en una carta de Juan, en ese género diferente, podríamos pensar, uy, ¿qué pasó acá que está diciendo eso? Pero acá, mis hermanos, no podríamos pensar de esa manera literal. Más bien es una palabra, una poesía que está usando el salmista para describir su tristeza, para describir su miseria, para describir su momento angustioso o el momento angustioso que está
viviendo. Dice, me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Tremendo, mis hermanos. Vuelvo a comentarles al chico de ayer. Ese muchacho, mis hermanos, lloraba, lloraba, lloraba y lloraba. Quizás era algo parecido. O más bien, yo creo que más fuerte también era lo que estaba viviendo el salmista por la madurez de David. Él entendía, mis hermanos, muy bien que había ofendido a Dios. Él entendía cuánto le estaba afectando su pecado, su maldad. Miren lo que dice un comentarista. Nuevamente David dice, la mano de castigo de Dios fue dura sobre David. Su vida no parecía ser sino lágrimas y miseria. Eso parecía ser la vida de David. Lágrimas y miseria. Tremendo, mis hermanos. Aun cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando estamos allí en medio del castigo, en medio del pecado, mis hermanos, incluso aunque la prueba sea leve, el hecho de que estemos alejados de Dios hace que una prueba leve la veamos dura, la veamos fuerte. Verso 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Es una idea, está ampliando la idea, o es una manera diferente de decir lo mismo que dijo en el versículo 6. Es una manera en que se expresa la poesía hebrea. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Habían personas también que estaban turbando a David. Verso 8 dice lo siguiente: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Wow, mis hermanos. Qué bueno, mis hermanos, saber que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mis hermanos, crea que le haya. Mis hermanos, cuando tú vas delante de Dios, no por ti, no apelando a que te lo mereces, no apelando a ti, no apelando a que no fue tan grave la situación, no, solamente apelando a la misericordia de Dios. Cuando tú vas delante de Dios como su hijo, tenlo por seguro, mis hermanos, que Dios responderá, que Dios te perdonará. Vuelvo y repito el texto: el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Mis hermanos, tenemos un abogado, a Cristo Jesús. Ve al Señor, pídele, a Él correrá el justo y estará salvo. Ve al Señor y pídele perdón y encontrarás el perdón del Señor. Mis hermanos, su perdón es infinito. Él puede seguir perdonándonos de una manera especial, graciosa. Jehová dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, de mi lamento. Jehová había oído el clamor de David, mis hermanos. Jehová había oído la voz de David. Jehová había oído la confesión de David. La había oído. Raro, ¿no? A veces en nuestra práctica pensamos que cuando pecamos contra Dios, a veces nos da pena ir al trono de la gracia. Pero eso no está bien. Recuerda que no es por nada en ti, es por la obra de Cristo. Acércate confiadamente al trono de la gracia y pídele perdón a Dios, confiesa. Y a veces pensamos que Dios no nos va a escuchar, pero Dios escuchó la confesión de David. Dios escuchó el lloro, el gemir, el clamor de David. Verso 9: Jehová ha oído mi ruego. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Wow, mis hermanos, que dice: ha recibido Jehová mi oración. La oración de David fue recibida. Es lo que muchos, a veces cuando vivimos situaciones como esa, tememos, que Dios no nos vaya a recibir la oración. Pero David, en medio de su pecado, en medio de su maldad,
Él pudo ir delante de Dios, arrepentirse, confesar su pecado y su oración fue recibida. Mi hermano, mi hermana, ve al trono de la gracia, insisto, a buscar el oportuno socorro de tu alma. Ve al trono de la gracia. Se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Bueno, David tenía muchos enemigos, muchas personas que lo señalaban, muchas personas que lo perseguían. Sin embargo, él dice lo siguiente: se avergonzarán y se turbarán mucho. Todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Algo que yo le decía al joven ayer, mis hermanos, era que tenemos una gran responsabilidad, no solamente con el Señor, sino con nuestra familia, con nuestros compañeros en el trabajo, con la iglesia. Y cuando pecamos contra Dios, pero también pecamos contra todas esas personas que esperan ver a Cristo en nosotros, que esperan ver un testimonio de Cristo en nosotros. Así que el Señor nos ayude. Y quiera el Señor usar esta palabra, mis hermanos, para restaurar nuestras vidas. Padre, gracias te doy por tu bendita palabra, Señor. Pido que tú uses este mensaje para la gloria de tu nombre y para el beneficio de tus hijos e hijas. Si hay alguien, Señor, que no te conoce, yo pido que le puedas salvar, Señor. Abre sus ojos, su corazón y sálvale, bendito Rey. Salva su alma, salva su vida, te lo pido. Señor, si ha salido algo necio de mi boca, algo que no venga de tu palabra, tú lo borres de la mente de mis hermanos. Pero todo lo que ha venido de tu palabra, de tu gracia, de ti, de tu boca, Señor, tú lo afirmes en el corazón de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, para que seamos afirmados en tus caminos. Ayúdanos, Padre amado, para poder ir al trono de la gracia, confesar nuestros pecados y apartarnos de nuestra maldad. Cualquiera sea el pecado, Señor, el cual es ofensivo delante de ti. Ayúdanos, Señor, a volvernos a ti y a seguir perseverando en tus caminos. Ayúdanos a seguir creciendo en la santificación, Señor, confiando, teniendo como base aquella gran promesa entre muchas más, pero recordando las palabras de Filipenses 1:6. El que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un gran abrazo para todos. Que tengan una buena noche, el Señor les bendiga y vayan a la cama a seguir meditando en la palabra del Señor. Un gran abrazo.